Recordemos entonces, nada más retomando así rápidamente, que una propiedad es un rasgo, una característica que en este caso, que estamos hablando del ser, que presenta el ser, ¿verdad? Ahora, cuando hablamos del ser, tenemos que tener cuidado de que significa cosas distintas cuando lo hablamos en singular y cuando lo hablamos en plural. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablamos de el ser, que decíamos que era aquella noción, la más general que puede existir, la más abarcativa, estamos básicamente refiriéndonos al ser como la totalidad, ¿verdad? Ahora, una vez que pensamos el ser de esa manera, también cuando nosotros nos relacionamos con las cosas que existen, también le llamamos seres. Nosotros también somos seres, la silla en la que estamos sentados también son seres, ¿verdad? Entonces, en este caso, estas propiedades, recuerden que las estamos pensando a partir de los trascendentales, tal como habíamos explicado en la clase pasada. O sea que estas son propiedades que se aplican tanto al ser en general, como a los seres particulares en su pluralidad. No sé si esto queda claro, si no queda claro, pues nada más me avisan, pero creo que no tiene por qué no quedar. O sea, simplemente son propiedades que cualquier cosa que identifiquemos como ser, las tiene, ya sea el ser en general o los seres particulares y plurales. Esteban. Esteban, ¿tiene el micrófono apagado? Sí, si en la Edad Media todas las cosas eran buenas, ¿qué hacían con las cosas que eran malas? También eran buenas. Por ejemplo, el diablo. Sí, esa es una buena pregunta, Esteban. Lo que pasa, bueno, vamos a ver. Cuando veamos bueno, la bondad de una cosa, lo que quiere decir es lo siguiente. En la Edad Media usted sabe que mucho de la explicación era teológica y esta explicación también está atravesada por ciertos criterios que son teológicos. Entonces, cuando en algún momento se empezaron a cuestionar si efectivamente todas las cosas son buenas, ¿qué pasa con lo malo? Bueno, la explicación es que lo bueno de cada cosa es que está ubicada en un lugar, este, en un lugar, digamos así, donde funcionan según un plan divino. Y si existen, ya solo su existencia es señal de que algo de bueno han de tener, en tanto que Dios los ha puesto en existencia y los mantiene en existencia. Esa sería la respuesta, digamos, más, más fácil de dar, digamos. Entonces, así se justifica la existencia del mal. Ya, no sé, hasta en el refrán de que no hay mal que por bien no venga, podría uno ver ese tipo de explicación también, ¿verdad? Si lo quiere ver así. ¿Sí, Esteban? Clarísimo, gracias. Perfecto. Muy bien, en relación entonces con la unidad, nada más recordemos que es esa peculiaridad, esa característica que tiene el ser o los seres, una vez que los consideramos en totalidad. ¿Cuál es la precisión que había hecho hace unos minutos? Bueno, cuando pensamos al ser en general, estamos hablando de la totalidad que abarca todo, y cuando estamos hablando de los seres individuales, los que son susceptibles de ser plurales, como las sillas, las mesas, los tenedores, los audífonos, etcétera, etcétera, cada uno de ellos son en sí mismo una totalidad. No son la totalidad absoluta, pero cada uno de ellos son uno cuando los consideramos en relación con todo lo que son. Sí, bien. Eh, Vamos a ver la otra propiedad del ser, que es la verdad, ¿verdad? Vamos a pensar la verdad tal como la vamos a abordar en el curso, como una especie de conformidad de algo con algo. ¿Ya? Esa es como la fórmula general de cómo vamos a entender la verdad en este curso. No es que esta sea la única manera de entender la verdad, ni que sea la única definición posible de verdad, pero sí es la que vamos a ver en función de ese contenido de los trascendentales medievales que habíamos dicho. Y aquí vemos la verdad ontológica, que es, por decirlo de alguna manera, la que más directamente se relaciona con los intereses metafísicos del curso. La nociológica, pues tiene una relación también completamente cercana, ¿verdad? Y la lógica, estas dos en el sentido epistemológico y argumental que había mencionado yo también en la clase pasada.
Ahora, para ir clarificando esto, vamos desde lo lógico hasta lo ontológico simplemente para tener una metodología en este proceso, ¿verdad? Eh, la verdad lógica la vamos a entender como una especie de conformidad que pueden tener las proposiciones. Son las proposiciones las que son susceptibles de tener verdad lógica. ¿Por qué? Porque, ¿qué es una proposición? Si ustedes ya pudieron llevar introducción a la lógica o si han leído alguna vez algo así básico de lógica, sabrán que una proposición es básicamente una afirmación sobre alguna cosa. Por ejemplo, está la proposición de que en este momento el día está soleado y bochornoso, ¿verdad? Esa es una proposición descriptiva de una realidad, ¿verdad? Entonces, la proposición es verdadera si hay una conformidad, o sea, si lo que describe la proposición se cumple en el entorno de lo que está describiendo. Por ejemplo, en este caso yo hice una descripción de cómo está el tiempo en donde yo vivo. Yo vivo en San Rafael de Montes de Oca. Está soleado y bochornoso, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que habría que ver ahí? Para que la proposición sea verdadera, basta con que se cumpla el hecho de que los conceptos que componen la proposición, lo que estos conceptos dicen, afirman, se cumpla dentro del entorno descrito. O sea, simplemente es una proposición sobre el tiempo atmosférico en San Rafael de Montes de Oca. Entonces, para ver si es verdadera o falsa la proposición, es tan fácil como asomarse por la ventana en San Rafael de Montes de Oca y ver si el día efectivamente está soleado y sentirlo para ver si está bochornoso. Entonces, ven, ahí hay una conformidad entre las cosas descritas y la proposición que las describen. ¿Se entiende esta noción de verdad en el sentido lógico? ¿Alguna pregunta? Bien. Ahora, desde el punto de vista nociológico, recordemos que la nociología es básicamente por así decirlo, es nos vamos a fijar en lo nociológico, en cómo es que están conformados los contenidos y las representaciones mentales que tenemos, mediante las cuales nosotros hacemos, generamos, guardamos imágenes de cosas, de conceptos, etcétera, etcétera. ¿Verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que la conformidad que vamos a buscar en esta versión de la verdad en términos nociológicos es una conformidad que se dé entre la representación mental que nosotros tenemos y aquello a lo que la representación mental remite. Como cuando uno tiene un concepto en la cabeza, por ejemplo, el concepto de árbol. Bueno, un árbol, el árbol como concepto lo que hace es que engloba una determinada cantidad de descripciones, por decirlo de alguna manera, que nosotros relacionamos con ciertos objetos del mundo, que precisamente por eso los distinguimos como árboles. Ahora, por ejemplo, si yo les dijera a ustedes que un unicornio es un caballo con alas, muy probablemente ustedes me van a corregir, ustedes me van a decir, no, no, profe, se equivocó. El unicornio no es el caballo con alas, es el caballo con un cuerno en la frente. El caballo con alas es más bien Pegaso. Bueno, ¿qué es lo que pasa ahí? Bueno, que hay una representación que es el unicornio que, por así decirlo, lo que hace es que dibuja, representa, ¿ya? En este caso, un animal fantástico que se parece a un caballo y que tiene un cuerno en la frente. Si la noción que yo tengo en la mente, si la representación que yo tengo en la mente no se corresponde con la descripción de este animal o cómo es, se supone, este animal fantástico, entonces ahí ya no hay esta correspondencia. Y por lo tanto, la imagen, el concepto, la representación mental que yo tengo, al no estar conforme con aquello que representa, entonces decimos que es una representación falsa. ¿Se entiende?
En relación con las proposiciones y la realidad que describen, lo que hay que hacer Profe, es, sí, ya, termino y ya le doy la sí, palabra. sí, sí. En ese sentido, entonces, lo que habría que hacer es simplemente contrastar lo que describe la proposición y la realidad, o aquello que describe. Cuando lo que tenemos es simplemente una noción mental, lo que tenemos que hacer es revisar que también describe o dibuja o representa la realidad, como quieran verlo, ahí hay muchos verbos que calzan, qué también describe este, este concepto, ese objeto que está tratando de señalar, por decirlo de alguna manera. Sí, adelante, por favor. Profe, es que me causó interés de que a veces el hecho de que las personas tengan cierto concepto de algo, pero que sea muy diferente, como por ejemplo, hay gente que piensa que el unicornio es caballo con cuerno, hay gente que piensa que es caballo con alas y hay gente que piensa que es ambas, ¿verdad? Es problemático decir que una de ellas es errónea, porque en sí el unicornio no existe como tal, ¿verdad? Vamos a ver, más o menos, Marco, ¿verdad? Sí, Es que si no tengo aquí habilitado, ahora sí, habilitado, Marco, sí. Mira, más o menos, porque no por el hecho de que sea un ser imaginario, quiere decir que no lo podamos distinguir uno, de alguna manera. O sea, hay parámetros dentro de los cuales se presentan los seres imaginarios a partir de los cuales nosotros podemos darle un seguimiento y por lo tanto efectivamente contrastar diferentes representaciones mentales de seres imaginarios como para ver cuál es más adecuada a aquello que se supone que representa. Vamos a ver, si yo estoy leyéndome El Señor de los Anillos, ¿verdad? Y yo cuando leo Hobbits, ¿verdad? Me imagino seres descomunalmente grandes y cosas por el estilo, en algún momento la misma historia va a tener que llamarme a corrección, por así decirlo. O sea, no sería correcto, no sería una lectura correcta si vos vas leyendo el texto y vos vas imaginándote a los hobbits como seres enormes. ¿Por qué? Porque los parámetros de presentación de estos seres, en tanto que seres imaginarios, también están restringidos. Y por eso podemos distinguir los hobbits de, por ejemplo, de tortugas, por decirlo así. Y vea que aquí estamos contrastando un ser imaginario con un ser real. Podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque precisamente hay criterios, hay criterios para hacer la distinción entre uno y otro. Y esos criterios son precisamente las características que tiene cada uno. ¿Sí, Marco? sí, profe, todo bien. Perfecto. Ahora, Profe, podemos, nada más, voy a hacer sí, otro ejemplo, ¿verdad? Para que vean también. Yo puedo, hay ciertas representaciones que aunque tengan que ver con seres reales, pueden ser erróneas. Por la manera en que porque puede ser erróneo la manera de conocer eso que estamos describiendo. Por ejemplo, nociológicamente hablando, hoy sabemos que el modelo tolemaico de representación del sistema solar es erróneo. ¿Por qué? Porque situaba a la Tierra en el centro y a todo lo demás girando alrededor. Hoy sabemos que eso no es así. Esa representación modélica, digamos, de la realidad, no se corresponde con la realidad que describe, por decirlo de alguna manera. Nada más pongo un ejemplo más. Este ejemplo a mí me gusta mucho. Este, en, cuando en el texto bíblico, cuando en el Antiguo Testamento se hace la lista de los animales impuros, por las razones, ahí se dan ciertos criterios, cuáles son animales impuros, dentro de los animales impuros se enlistan las liebres, porque, y el criterio según el cual las liebres son animales impuros es que son rumiantes que no tienen pezuña, que eso define para la ley judía, digamos, la inmundicia en este caso de un animal. ¿Cuál es el problema que hay ahí? Que por la manera que tienen las liebres de comer, y culturalmente se consideraba
que ellas eran rumiantes. Hoy sabemos que no es así. Pero el problema es que en la lista, pues obviamente ahí quedaron, ¿verdad? Entonces, la representación según la cual el texto bíblico describe a las liebres como un ser rumiante es errónea y es nociológicamente problemática. Sí, dígame. En el caso de una representación, es que se me vino a la mente la imagen de una pipa. Si yo pienso en la pipa y la imagen de la pipa, Ajá. eh, la pipa que está representada en la imagen es real o sea, es verdadera o no es verdadera. Ah, ok, pero viera que eso lo vamos a poder resolver con la parte ontológica de la propiedad del ser. Ah, ok. Entonces, deme 5 minutos y medio más o menos. Está No, bien. mentira, no sé cuánto, pero deme un ratito nada más. ¿Alguna otra pregunta? ¿Va quedando esto claro? Profe, Adelante. aquí no interviene también el problema de la concepción de Dios, ¿En qué sentido? en el sentido de que cada uno tiene la idea o tal vez piensa de cómo es Dios, tal vez si existiera las concepciones de Dios hasta cierto punto. Ajá. El problema es cómo hacemos para contrastar la noción con... Vamos a ver, a esto lo vamos a poder responder desde dos perspectivas. Una va a ser la verdad ontológica, pero esa la dejamos ahí marinando mientras tanto. ¿Está bien? Ajá. Por ahora, pensémoslo desde el punto de vista nociológico. Nociológicamente hablando, podemos evaluar si la representación de Dios que alguien está utilizando se adecua con el entorno de representación. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver, si alguien... Vamos a ver, si alguien se imagina que el Dios cristiano está dentro de un universo politeísta y hace representaciones politeístas del Dios cristiano, pues tiene problemas. ¿Por qué? Porque la construcción de la noción cristiana de Dios o judeocristiana es la de un Dios único, que de suyo excluye la posibilidad de existencia de otras entidades divinas. Entonces, si alguien considera ese Dios como existiendo en un entorno politeísta, entonces está fallando la representación según la cual funciona esa representación específica, digamos, de una divinidad. O, por ejemplo, conocen a Ganesha, el dios que tiene cuerpo de humano y cabeza de elefante. Si yo me represento a Ganesha como alguien como un dios que tiene cuerpo de humano y cabeza de halcón, entonces ya traslapé un dios de la mitología hindú a un dios de la mitología egipcia. Es correcto. Aquí mi hija me está haciendo el señalamiento de que ese Dios que tiene cuerpo humano y cabeza de águila es Ra. ¿Verdad, Greta? Es Ra. Bueno, sí, efectivamente. ¿Ya? Entonces, desde ese punto de vista, yo puedo contrastar incluso nociológicamente hablando ciertas representaciones entre sí. No sé si con eso quedó claro. Sí, claro. Gracias. Perfecto, perfecto. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Profe, a mí se me ocurrió que estas nociones también con Dios también son problemáticas porque mucha gente se imagina a Dios como de cierta manera barba, ojos azules, o hay otros que lo imaginan un poco más de Medio Oriente, ¿verdad? Ajá. Menos agringado. Uh-huh. Pero aún así se sigue sabiendo que es Jesús o Dios, o hay gente que ve a Jehová de la misma manera que ve a Jesús. Uh-huh. Y eso se debe más que todo al arte, ¿verdad? A la representación de la iglesia. Sí, a las representaciones que vienen, por ejemplo, las representaciones de la Edad Media, las representaciones europeas de Jesús, por ejemplo, son muy europeizantes, ¿ya? Sí. Y en esa tradición podemos situar, por ejemplo, a propósito de que acaba de pasar Semana Santa,
Por ejemplo, una película que es artísticamente muy bien lograda, que es Jesús de Nazaret, de C. Fideli, lo que hace es que toma como referencia el arte europeo y esa representación completamente occidental de Cristo, ¿verdad? Sí, Ahora, ¿esas representaciones son problemáticas? No, simplemente son representaciones, son formas de representar, en este caso, una entidad determinada. ¿Se entiende? O sea, ahorita lo de problemáticas o no, también yo creo que están apuntando mucho a lo de la verdad ontológica que vamos a ver ahorita de última. Entonces, ok, insisto, dejémosla ahí todavía marinando un par de minutos más. está Esteban, por bien. favor. Claro, claro, con todo gusto. Sí, agarrándome el ejemplo de Dios, digamos, Dios tiene ciertos límites donde más o menos podemos estar de acuerdo de si estamos hablando de él o no, ¿no? Pero también, ya si yo digo que a mí se me apareció y que Dios tiene los ojos azules, alguien podría decir no, porque la tradición dice que Dios no tiene, pero ya aquí claramente yo estoy hablando de un Dios particular, o ya no es un tema en que se puede discutir, mientras que hablar de ciertos límites o ciertos consensos de Dios es algo donde varias personas pueden hablar y puede haber una conformidad de lo que yo me estoy representando con, pero aquí en el caso, la conformidad a lo que yo me represento prácticamente yo la justifico, ¿no? Es como distinto, ¿no? Sí, vamos a ver, en ese sentido, podríamos decir lo siguiente. Por eso es importante hablar de que el Dios cristiano tiene condiciones de posibilidad en el sentido de su representación. O sea, si decimos el Dios cristiano es porque estamos restringiéndonos bueno, es algo complejo, pero es toda esa gama, digamos, amplia de lo que es la tradición de la representación de ese Dios también. O sea, toda la historia de esa representación. Y las representaciones particulares, ya eso sí, no tiene por qué ser un obstáculo para la representación general, digamos, en el sentido de que, vamos a ver, vamos a ver, es como cuando no sé si a ustedes les gustan los cómics y cuando uno ve un cómic y después ve el cómic representado en una película, por ejemplo, hablemos de Iron Man, Tony Stark representado por Robert Downey Jr. Digamos, uno ya se acostumbró tanto al Tony Stark de Robert Downey Jr. que cuando lo ve en un cómic uno dice, sí, este tiene las características de Tony Stark, pero se le ha quedado mucho en la cabeza el Tony Stark de Robert Downey Jr., ¿verdad? Ahora, vea que las dos representaciones son eficientes para representar al personaje. En ese sentido, la representación está basada en rasgos que son generales. Son representaciones muy generales, que en ese sentido vean que engloban tanto a Robert Downey Jr. como a cada uno de los dibujos particulares que uno puede encontrar en cómics diferentes. Tengo en el chat a Diana que me dice, profe, eso también aplicaría con las representaciones de la Virgen, donde hay varias representaciones según las culturas. Por supuesto, eso aplica para cualquier tipo de representación. Claro, bien señalado, Diana, bien señalado. Bien, si hubiera alguna otra pregunta, y si no, entonces pasemos ahora sí a la que a mí más me gusta, que es la verdad en el sentido ontológico. Es otro, Profe, dígame. permiso, no, que es nada más, bueno, ahora que hablamos de varias representaciones, me vino a la mente la anécdota de Platón y Diógenes con el bípedo implume. Sí. Entonces, digamos, podría ser básicamente esto respecto a lo nociológico. O sea, a mí me parece que lo que Diógenes hace es como burlarse de eso, de cómo concibe Platón al hombre. Sí, vamos a ver, sí, vamos a ver, nociológicamente hablando nos sirve tu ejemplo, porque Diógenes básicamente lo que se está es burlando bueno, por supuesto que de Sócrates, porque no cabía otra cosa, ¿verdad? Pero el punto es también, está señalando la dificultad que tiene realmente establecer una explicación a partir de definiciones, porque las definiciones siempre van a ser de alguna manera limitadas. Y como a Sócrates le daba por empezar a preguntarle a la gente, ¿y qué sería tal cosa? Ah, ok, tal cosa. Y entonces de ahí se sigue tal otra. ¿Y qué sería esta otra? Y entonces Diógenes primero lo que está es
muy sutilmente señalando que el punto de partida de Sócrates a partir de poder dar una definición adecuada sobre las cosas es problemático. Y segundo, que le sirve burlarse de Sócrates porque dice, y si este es el más sabio, que se supone que anda por ahí, vea qué fácil se desmonta, ¿verdad? Entonces, sí, Diógenes, digamos, por eso es que es el personaje que es, ¿verdad? Y por eso hay quienes lo queremos tanto, digamos, pero el punto es, sí, se relaciona con esto, propiamente hablando. ¿Por qué? Porque la representación del ser humano como un bípedo implume en la definición que estaba buscando Sócrates, o que estaba ofreciendo Sócrates, bueno, es una representación posible. Habría que ver qué tan adecuada es y por lo tanto qué tanta conformidad tiene con aquello que está señalando también. Sí, José. Sí, profe. Muy bien, ahora sí, la verdad ontológica. La verdad ontológica tiene que ver con que, como decíamos anteriormente, todas las cosas, según el apotegma del trascendental, todas las cosas son verdaderas. Y esto lo que quiere decir, y esto va a sonar curioso, ojo, pues se preparan, ya, se sientan, ya, esto lo que quiere decir es que la cosa tiene una conformidad consigo misma. Vea que antes era la conformidad de una proposición con aquello que describe, la conformidad de un concepto, de una representación con aquello que señala. Pero ahora es la conformidad de una cosa consigo misma. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que la cosa solo puede ser lo que es y no otra cosa. Y ustedes me van a decir, ¿qué diablos? ¿Ya? El punto es, todas las cosas son lo que son y por eso es que hace que ellas sean ontológicamente verdaderas. Si las cosas no cumplieran este criterio, la verdad ontológica, lo que quiere decir es que las cosas no serían lo que son. Y eso es un absurdo. No puede que algo no sea lo que es. ¿Se entiende? ¿Hay pregunta con esto? Entonces, no recuerdo quién fue el que hizo la pregunta de lo de la pipa, a propósito, me imagino que del cuadro de Magritte, ¿ya? Sí, ese mismo. Efectivamente. Entonces, el punto es, aquí lo que hay que hacer es distinguir que una cosa es una pipa, como por ejemplo esta, ¿ya? Esta la hice yo simplemente para que lo sepan, ¿ya? Una cosa es una pipa, ¿ya? Y otra cosa es una representación de una pipa, en el sentido, por ejemplo, de que por eso en el cuadro está el rotulito de esto no es una pipa. Bueno, eso es una manera de asumirlo, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? La pipa es lo que es y por lo tanto se corresponde consigo misma. Pero la representación de la pipa, o sea, el cuadro de la pipa también se corresponde con lo que es. ¿Qué es lo que pasa? Que el cuadro de la pipa, la representación de la pipa, no es la pipa. Es un cuadro en el que hay una pipa. Entonces, la verdad ontológica del cuadro es que es efectivamente un cuadro en el que hay una pipa. La verdad ontológica de algo que sea una pipa solamente le queda reservado a aquello que sea una pipa. ¿Se entiende la diferencia? No, profe. Es como 1 es igual a 1, pero no 1 no es igual a 2. O es como una explicación. Vamos a ver, va de nuevo. Ustedes no sé, ustedes están muy jóvenes y ya lo sacaron del aire, pero ustedes han visto el Chapulín Colorado, me imagino. Sí, Sí. ¿verdad? Ok, ustedes han visto que el Chapulín Colorado de pronto a veces levanta unas piedrotas así grandísimas y las puede tirar, etcétera, etcétera. Evidentemente son piedras de utilería. Les pregunto, ¿esas son piedras de verdad? No. No, ok, perfecto. Ahora, ontológicamente hablando, ¿esas piedras de utilería son verdaderas o falsas? Sí. Son verdaderas. ¿Y eso qué? Conceptualmente sí. Ok, son verdaderas en tanto que piedras de utilería. Ajá, pero No son tiene- piedras verdaderas.
no son piedras verdaderas. Ontológicamente son verdaderas en tanto que, aquí me pusieron y Jessica puso que son unas representaciones, son una manera de representar piedras para un efecto en este sentido teatral. Entonces, toda cosa es ontológicamente verdadera, significa que toda cosa se corresponde con lo que es. Y cuando una cosa es una representación de otra, por ejemplo, una piedra de utilería, por ejemplo, una escultura, ¿ya? La escultura, por ejemplo, no sé, un busto de Beethoven. El busto de Beethoven es ontológicamente verdadero como estatua de Beethoven. Representa a Beethoven que ontológicamente era verdadero como Beethoven, sin más. ¿Ahora se entiende mejor o quieren que lo explique de nuevo? Sí, sí, yo creo que sí. Profe, Sí. Dígame, ¿me puedo volar un poco más y preguntar qué es? ¿cómo que O es? sea, ¿cuál es la diferencia de como una silla con una mesa? Si yo me siento en la mesa. No, pero es que ya habíamos dicho la semana pasada, la clase pasada, habíamos dicho que el problema de tratar de definir algo desde una funcionalidad es que no es suficiente. Okay, sí. Ciertamente, yo me puedo sentar en una mesa, pero eso no la hace una silla. Okay. Y yo puedo comer en una silla, pero eso no la hace una mesa. Y yo puedo, qué sé yo puedo borrar una pizarra con un gato, pero eso no lo convierte en un borrador. ¿Ya? Está bien. Que algo funcione para otra cosa, para algo determinado, no lo hace, ontológicamente no lo cambia. Ontológicamente no lo cambia. Ok, Profe, Esteban. Ok, perdón, había levantado Esteban la mano, entonces Esteban y después, ¿quién fue que me dijo, profe? yo. Yo, profe. Ok, hay tres preguntas. No sé quiénes son porque no estoy viendo por estar compartiendo, pero no importa, vamos. Empecemos con Esteban. Profe, entonces la cosa tiene que tener una conformidad con su esencia y su existencia. O sea, la piedra tiene que ser conforme con el hecho de ser piedra y una piedra real se agrega, ¿no? O sea, para diferenciarla, ¿no? De otras. O Eh, en parte la esencia también presupone la existencia, piedra real. Entonces ya, sí, ¿o no no? no es un problema de esencia y de existencia o como que uno la presuponga. Porque, sí, porque aquí lo que estamos simplemente es viendo que la piedra sea lo que es y no otra cosa. No, vamos a ver, en última instancia se puede explicar esencialmente, pero no es a partir de la esencia, en última instancia creo que se define su verdad o su conformidad. Simplemente es porque es lo que es y ya. Tengo en el chat, nada más antes de dar la palabra, de María José Rodríguez, ¿una representación es una cosa? Sí, es una cosa, claro. Y si es solamente mental, es un objeto de índole mental. Es como lo que preguntábamos la vez pasada, ¿qué tipo de existencia tiene o qué tipo de seres son las representaciones mentales, los conceptos o los objetos matemáticos? Bueno, son también cosas, también son objetos, ¿verdad? Steven dice, además, maltrato animal, no entendí esto, Steven. Lo de borrar la pizarra con el gato. Sí, bueno, ahí está bien. ¿Se puede borrar la pizarra con un gato? ¿Por qué preguntas esto, Giovanni? Si puedes ampliar la pregunta. Porque no sé si se puede, entonces quería saber solamente. Bueno, dependiendo del gato, habría que empezar por atraparlo, ¿no? Pero eso no es el problema, digamos, ciertamente. Sí, bueno, puede tener sus consecuencias, pero yo creo que sí se puede borrar la pizarra con un gato. Ahora, ¿quién más iba a hacer preguntas? Por favor. Profe, yo tengo una. Por favor. Se puede englobar entonces, por ejemplo, como en ciertos grupos. Porque, por ejemplo, están las cosas de utilería, en este caso que estamos hablando de las piedras, pero la utilería lo conforman una cierta cantidad de cosas como un conjunto y de ahí deriva otro subconjunto, el de piedras falsas específicamente, o el de perros falsos específicamente. Ajá. ¿Me lo entiende? ¿Me entiende la idea? Sí, pero ahora le voy a hacer una pregunta que va a ser extraña, pero
no importa. ¿Cuál es el estatuto ontológico? O sea, ¿cuál es el estatuto de verdad ontológica de un perro falso? Un perro falso es ontológicamente verdadero. Sí, sí, porque es un perro falso. Efectivamente. Efectivamente. Es verdadero ontológicamente en tanto que es un perro falso. Es un perro de estereofón, o es un perro de hule, o un perro de peluche. ¿Verdad? No es un perro real. ¿Verdad? En ese sentido es ontológicamente verdadero como un perro falso. Y dando el ejemplo de la pipa, por ejemplo, es Ajá. que haya un perro real que corresponde a que es un perro real, por ende es verdaderamente ontológico. Ahora, si hay un marco con un perro pintado, lo corresponde a un marco que tiene un perro pintado Ujú. y lo hace verdaderamente ontológico. Eso sí. Sí, efectivamente, Ah, es listo. verdaderamente eso. Y es eso y no otra cosa. Por eso es que decimos que tiene correspondencia ontológica consigo mismo. Ok, ok. Había una compañera que quería hacer una pregunta también. Profe, la pregunta es cómo hablar de la verdad ontológica de situaciones más abstractas como sentimientos o esto que hablábamos de la idea de un Dios. Ajá. Ah, bueno, sí, claro. El punto es, si yo tengo una representación de Dios, es ontológicamente verdadera como representación, ¿verdad? Ahora, el asunto es que Dios es un tipo de cosa de la cual nosotros no tenemos certeza. Tenemos algún tipo de, por decirlo así, control, o podemos tener algún tipo de dominio a propósito de las representaciones con las cuales nos referimos a Dios. Pero una cosa son las representaciones de Dios y otra cosa sería Dios si es que existe, ¿verdad? Si es que existe. Entonces podríamos decir que no existe realmente una verdad ontológica de la existencia de Dios porque no la conocemos realmente. No Wow, una representación, sino de Dios como tal. Pues. en caso de existir, Dios sería ontológicamente verdadero. O sea, si existe, es ontológicamente verdadero. Y si no existe, Sí. lo que tenemos de Dios son solamente representaciones, las cuales serían ontológicamente verdaderas como representaciones. Pero eso no nos comprometería con la existencia real de Dios como algo existente, independientemente de sus representaciones. Aquí me llegó otra pregunta, que es una pregunta realmente inteligente a propósito de que si existe algo que no sea ontológicamente verdadero. ¿Alguien se animaría a responder eso? O mejor aún, ¿alguien me podría dar el ejemplo de algo ontológicamente falso? Profe, la verdadera nada. No, la nada no es. No, digamos, la verdadera nada que es, digamos, la verdadera porque no, el concepto que nosotros le ponemos a nada, pues no es la nada, por cuanto ya le asociamos un algo. Digamos, la verdadera nada que no se puede escribir, ni estudiar, ni comprender, ni siquiera imaginársela. Vamos a ver, si me estás hablando de lo que nosotros nos representamos como una verdadera nada, entonces existe como representación. Y ontológicamente hablando, la nada no puede existir porque precisamente la nada no es. Es parte. Ahí incluso podríamos hablar de esto como un límite del lenguaje, que nosotros hablamos de algo que no es. Pero es problemático porque cuando estamos diciendo que la nada no es, estamos refiriéndonos a algo que precisamente su descriptor es que es algo que no existe. Entonces es complicado este problema de la nada. Lo vamos a ver con Parménides. Así que estoy prometiendo que vamos a ver tantas cosas con Parménides que no sé qué va a pasar cuando veamos a Parménides. Pero con Parménides efectivamente ese es un tema que tenemos que tocar. ¿Profe? Dígame. Como un ejemplo, claramente yo creo que no se puede, pero si uno habla de, por ejemplo, es algo como que no sé, en realidad, y estoy bateando por como ejemplo, yo diría que es algo así, no sé, como la antimateria, una cosa así, que creo que fue uno de los conceptos principales, porque al final, si usted da un ejemplo, empieza de alguna forma a existir.
Ok, También, entonces es por eso que es como imposible decir algo que no exista y así. sí, Rachid, ¿verdad? Sí, Ok, yo le preguntaría, según tu ejemplo, ¿la antimateria existe o no existe? de ahí, yo supongo que sí, pero era por eso, estaba, es como, por ejemplo, yo diría que es como el hecho de que el ser humano, por ejemplo, si usted le dice a alguien, imagínese un color nuevo, esa persona no se puede imaginar un color nuevo. Básicamente, o es, por ejemplo, lo que dicen que un ciego ve, pero es que un ciego en realidad no ve el color. Cuando se cierran los ojos no es lo mismo, no es lo que ve un ciego, no es lo que percibe un ciego, creo que sería la forma. Simplemente creo que es, y un humano es incapaz de hacer eso, así lo veo yo. Ok, el punto es, si la antimateria existe, entonces tiene que ser necesariamente ontológicamente verdadera. Punto. O sea, no hay más. Y en relación con lo de los colores y todo ese tipo de cosas, bueno, si los colores existen, son ontológicamente verdaderos. Al final de cuentas se resuelve muy fácil. Si existe es verdadero ontológicamente. ¿Se entiende? Aquí Esteban puso algo muy acertado. Pone que no es posible que algo sea ontológicamente falso. ¿Por qué? Porque si una cosa no es conforme consigo misma, entonces caemos en una contradicción. ¿Por qué? Porque lo que estaríamos diciendo es que esa cosa no es lo que es. Es como que yo les diga, vean, esta pipa no es esta pipa. O yo no soy yo. Y eso es contradictorio. Y no puede ser. Ontológicamente es imposible. ¿Preguntas? Este tema a mí me fascina, dicho sea de paso. ¿Preguntas? Profe, entonces no hay nada, perdón, no hay nada, perdón, es que usted dijo que había una cosa, pero después el compañero dijo que no, y no sé si entonces no, sí. No, cuidado. Yo lo que estaba era preguntando si había algo ontológicamente falso. Pero a partir de la explicación, yo creo que ya ustedes podrían ofrecer la respuesta. Ah, ok. Gracias. ¿Quién más estaba por participar? Profe, yo, en cuanto a por ejemplo, cuando usted dijo, yo no soy yo, me acuerdo, no sé si has visto la película Fight Club, en donde el personaje de Brad Pitt, pues, no es quien es, ¿verdad? Y termina siendo una alucinación. En ese caso, ontológicamente hablando, sería una alucinación en cuanto a eso nada más, no en cuanto a una persona externa. Es correcto. Sí, ok. Es ontológicamente verdadero como una ficción del personaje de Edward Norton, claro. Ajá. Sí. Profe, Dígame. entonces también esto cuenta, digamos, como con una persona que tenga personalidad múltiple o algo así, a pesar de que otro de sus alters, por así decirlo, ese alter sería ontológicamente correcto en cuanto que alter de una persona es con personalidad múltiple. Sí, esto ya está complejo, ¿no? Pero sí, efectivamente, o sea, porque ahí lo que estamos hablando es que existe algo que llamamos personalidad. Ajá. Y en existiendo, pues es ontológicamente verdadera. Ok. ¿Sí? Muy bien. ¿Pasamos al siguiente tema o tienen alguna última pregunta de las propiedades del ser? Bien, nos queda poquito. Sí, por favor. Perdón, entonces, es que como si todo es según cómo se vea en el marco. Ponemos el ejemplo de la piedra de utilería. Esa no es una piedra verdadera por cuanto a la lógica, que dice que una piedra de verdadera, digamos, no de utilería, pues va a pesar, va a ser difícil, muy denso y todo eso. O digamos, también es verdadera conforme a la lógica de las piedras de utilería. Bueno, es que sí, es lógico pensarlo así, pero mayormente depende del marco. Porque si se intenta meter una piedra de utilería y compararla con piedras de verdad, pues va a resultar falsa en otros. Sí, sí, claro, eso la hace una piedra falsa. Pero vea que el marco de referencia que usted me está dando es comparar una cosa con otra. Pero en la verdad ontológica, usted lo que tiene que hacer es revisar la conformidad de la cosa consigo mismo. Por eso es que caemos en ese, necesariamente, siempre caemos de pie,
¿Por qué? Porque la cosa siempre va a ser conforme consigo misma. Porque no puede ser que algo no sea lo que es. Entonces los productos chinos no son falsos. Depende, tiene que decirlo bien. ¿Son falsos? Sí, los consideramos en relación con los originales, por decirlo de alguna manera. Pero si los consideramos en relación consigo mismos, son, y ojo, ontológicamente verdaderos. ¿Ya? No es que si a uno lo atrapan con un montón de contrabando, qué sé yo, de pantalones falsificados, uno no le puede decir al oficial de policía, no, vea, esto es legal porque son ontológicamente verdaderos. No se trata de eso, ¿verdad? O sea, si usted compara, ahí sí, el criterio es distinto. Y ojo, aquí yo lo que les pido es que se fijen en el criterio ontológico, por lo tanto en el criterio metafísico, que es el que es pertinente, digamos, para poder hacer la definición. O sea, en otros ámbitos habrán otras pertinencias, por decirlo de alguna otra manera, pero metafísica y ontológicamente hablando, esto es el criterio, el contenido en el que tenemos que fijarnos. Sí. Sí, claro, profe. Muy bien. Ok, vamos a ver. Ahora, bueno, no, tengo que son las 11:52. Vamos a hacer un receso. Vean, esto me ha tomado más tiempo que el de costumbre terminar esto de las nociones generales, lo cual no es un problema. Como les decía al principio del semestre, el cronograma y los temas están en función de nosotros y no al revés, ¿verdad? Ahí, si después lo que tenemos que hacer es apurar un poquito, meter un poco el acelerador, eso no va a ser un problema. Pero sí quiero que estas nociones y este tipo de discusiones queden claras en el principio como para que nos ayuden a lo largo del semestre. Entonces, tranquilidad con eso. Hoy sí de fijo terminamos porque ya lo que quedan son unas cuantas láminas y unos cuantos temitas. Entonces, por ahora, hagamos un receso de 10 minutos. Tengo que son las 11:53. Estaríamos entonces volviendo a las 12:03.